paso a él porque hemos hablado un montón Está estamos medio preparadísimo. dispersos, pero nos vamos a ordenar. Él viene a poner orden. El broche de oro lo vamos a poner con nuestra queridísima diseñadora. Le vamos a dar paso a él, al profesor, al indiscutible, al número 1, Rodrigo Hinojosa. Porque ya nos estaban apurando. Sí. Te quiero decir. ¿Me convidas el termo? Ah, sí. El Jorgito le tengo que estar convidando agua. Sí, porque también andamos con la voz muy complicada y si se me seca la garganta voy a quedar como la... Vengo al trono. ¿Qué se siente estar sentado? Se siente bien. Para vos. Mira, ¿ves? Y trabajo este juego con la cámara, todo completo. Bueno, ¿Se ve bien, Javi? ¿Se escucha bien? Pela, ¿cómo Perfecto. estamos Che, hoy? pará, escuchame, que lo tenemos al operador Javier, que es el multifacético No, Javier. ojo con el Javier, ojo, porque es... ¿Te lo topás donde menos lo esperás? Él aparece. Sí. No hablemos de elecciones con Javier porque no, increíble. Está en todos los partidos, En todo. Él es transversal a todos Él es los un candidatos. jugador de toda la cancha. De toda la cancha. Sí. De toda la cancha. De izquierda, de derecha, Sí. de centro, de... Sí, no, impresionante, es crack. Es crack. Sí. Ay, Dice dice que te va a mutearlo, Javier, mutealo. Cuando hable mal de vos, mutealo automáticamente. No tengas compasión. Che, ¿no era el día del artista también hoy? Hoy es el día del artista, ¿o no? Mañana. Mañana. Bueno, nos anticipamos y les mandamos un saludo también a todos los artistas y las artistas, especialmente a mi tío Enrique Hinojosa, Que es el más pro de los pro, es el de los artistas. Lo vamos a- Pro Max. Ha prometido venir. ¿Ha prometido venir? Pero ¿y qué le pasó? Le dio miedo al ping-pong. No le tiene miedo él no le tiene miedo a su cámara porque es re TikToker. Sí. Pero A otras. el estudio es raro eso, porque Mirá está vos. todo el Y bueno, tiempo, pero ¿qué pasa? A mucha Se gente estresa, le pasa. se estresa. A mucha gente le pasa el que le pone incómodo así estar. Sí, la situación de Sí, o por ejemplo ponerle una cámara enfrente tipo para la tele, no, la gente se re intimida. No, bueno, nos costó un montón el otro día hacer bueno, entrevistas. Cuando salimos, ¿viste esa chica que estaba con la escoba? Sí, ni lo Íbamos sueñen. caminando y estábamos como a 20 metros de la chica y decía, ni sueñen porque yo les voy a dar una nota. ¿Y cómo hacían las notas? De paso con que una- mañana va a Las salir notas. esa nota. Sí. ¿Qué? Jorgito, vos estás de guardia en el Cuco. No, ¿quién está de guardia mañana? El Nada que Jorge. ver. Sí, va a salir esa nota, supongo mañana. Bueno, sí, pero Bueno, no, explicar con una cámara y un micrófono. Ah, fueron a hacer Sí, claro. notas así, Claro. realizadas. Sí, Exactamente. Muy bien. Y tomamos café. Y sí, le metí a tomar un café. Solo salieron por tomar el café. Ah, no, y mufamos también a gente. Bueno, A no racinguistas. digamos nada- ¡No! Y funcionó. No digamos nada de mufar, porque el otro día vino Martelossi, el técnico Sí. de la vida, y después me andaban diciendo que lo había mufado Sí, yo. sí. No, No, me no, pero quiero es que- ubicar las mufas, la mala suerte que tiene. Nosotros estábamos Gente. haciendo. No, cuando al estuvimos- Pedro Piña, Cuando estábamos haciendo las notas, nos encontramos con un hincha de Racing. Y primero, Con el hincha Con de Claro. el hincha de Racing. primero fui yo y le dije, vamos a la academia esta noche. Y después fue mi compañero Ay, y le los dijo. mufaron. Y después fue mi compañero y le dijo, la academia gana esta noche. ¡Qué malos! Pero además, igual no fue más resultado el de Racing, porque perdió 1-0 en Sí. el Maracaná. Te traes un gol de diferencia, digamos, nada más. Y venías a definir desde local. Bueno, Es buen resultado. sí, la verdad que sí. No Bueno, más Pela, resultado. tenemos un Bueno, ¿qué comentario. haces? Diego Barroso, crack, Rulo, son mis... El Diego. El Diego de la El gente, Diego, loco. Bueno, Pela, Dale, contanos, ¿con bien. qué ha venido la última parte de La última historia de la parte, deuda vamos externa? rápido porque después tiene que venir la Celeste y además tenemos que hablar de las Tenemos que elecciones. simular. Sí. Bueno, historia de la deuda externa, ¿sí? Nos Sí. quedamos en el año 76 Sí, y lo definimos como un año de quiebre del modelo económico. sí. Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque se produce a escala mundial, a la escala mundial se produce una desregulación de los estados de bienestar y se produce la liberalización de la economía, ¿sí? Sí. Que más que liberalización en términos del capitalismo es una liberalización de los sistemas financieros, ¿sí? Sí. Esto se da después de la crisis del petróleo, ¿sí? A escala mundial, y aparece el neoliberalismo sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan en Estados Unidos. Sí. The Crown. No, primer ministra. No, ya sé, The Crown es la serie. La donde serie sale de Thatcher. muy
Ajá. Claro, la Dama de Hierro. La Dama de Hierro. La Dama de Hierro. Buena serie. Sí, personaje bastante nefasto para la historia argentina. Sí. Entonces, la Argentina, ¿qué pareja? Viene el golpe de Estado de 1976, ¿sí? Es el golpe de Estado más cruento de la historia argentina. Bueno, los 30.000 desaparecidos, hay violaciones a los derechos humanos, pero lo que nosotros vemos específicamente es la cuestión de la economía. Claro. ¿Qué es lo que sucede? La economía, se produce una apertura de la economía, se desregula las tasas de interés, ¿no? Y se endeuda brutalmente al país, ¿sí? Se endeuda tanto que la deuda argentina crece por 6 entre el 76 y el 83. Y se utiliza sobre todo esa deuda para el pago para financiar la fuga de capitales, ¿sí? El negocio, la famosa bicicleta financiera. Es cuando aparece la timba, digamos, la bicicleta financiera. Sí, sí. Con tasas de interés desreguladas, ¿sí? Entonces, la economía pasa de una economía de capitalismo de trabajo a capitalismo financiero. Y el negocio extremo de la deuda externa argentina. Y es una deuda que se toma, por supuesto, no en términos no en el marco de la democracia, sino en el marco de una dictadura militar, ¿sí? Pero es brutal el proceso de endeudamiento, ¿sí? Pasamos de 9.000 millones de dólares de deuda externa a más de 40.000 millones de dólares. Perdón, te quiero preguntar. En esos años, la plata de la deuda, ¿se usó en gran parte para financiar la dictadura? Se utiliza sobre todo para fuga de capitales. ¿Qué ¿sí? sería? La fuga de capitales es el negocio de la timba financiera, digamos. Vos venís con tus dólares, ¿sí? Comprás, comprás pesos, ¿sí? Comprás un bono en pesos, ¿sí? Eso te da un rendimiento. Y cuando vas a retirarlo y lo cambias a dólares, por ejemplo, pones 100 dólares, te dan pesos, ¿sí? Y un bono de deuda argentino, al mes siguiente eso lo capitalizas en intereses y en lugar de que te devuelvan 100 dólares, te devuelven 150. ¿Sí? Entonces se produce una fuga de 50 dólares. También ¿sí? era el tema de los plazos fijos con intereses altísimos. Claro, porque se desregula la banca. Claro, entonces... La ley de entidades financieras de Martínez de Hoz lo que hace es desregular la banca y permite que las tasas, permite el lucro financiero. Antes, los bancos lo que hacían era financiar el capital de trabajo, ¿sí? Y había una rentabilidad mínima. Ahora, con la ley de entidades financieras, los bancos hacen negocio del interés, ¿sí? Entonces, bueno, es el cambio de paradigma, ¿sí? Y la salida del estado de bienestar. Y sobre todo esto, por 6 se multiplica la deuda externa, ¿sí? Se le dice deuda odiosa, se le dice también deuda ilegal, y se produce una cosa que es terrible en el año 82, que es que las empresas privadas, grandes empresas privadas, las grandes argentinas, habían tomado deuda en dólares en el exterior, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el Estado argentino? La dictadura militar estatiza esa deuda. ¿Se entiende? ¿Qué sería? O sea, como que la deuda que tomó se hace cargo el Estado, exactamente. Las deudas que tomaron en dólares las empresas argentinas, las grandes empresas argentinas, el Estado agarra y se hace cargo y dice, bueno, y porque es un negocio porque eran los que estaban gobernando, eran parte de los que tenían la deuda. Las empresas. O sea, las empresas tenían el poder, digamos. Sí, en realidad acordate que es una dictadura cívico-militar. Por eso, pero ¿por qué el Estado se hace cargo de la deuda de gente que estaba muy ligada a los que gobernaban? Claramente. Sí, que auspiciaron el golpe de Estado, de hecho. Incluso tal vez funcionarios civiles. No tanto funcionarios. Ah, bien. Era más los que el poder real, digamos, el poder económico, por ejemplo. Había nombres conocidos que seguimos conociendo. Y Macri, por ejemplo. ¿Clarín? Sí, el grupo Clarín, el grupo Macri. Loma Negra. Loma Negra, Pérez Companc. Los grandes grupos económicos argentinos les estatizaron la deuda, ¿sí? Entonces es como que yo tengo una deuda y venga el Estado y me diga, no, deja, ya me hago cargo yo de tu deuda. De la tarjeta de crédito. De la tarjeta de crédito, y eso después, por ejemplo, con el retorno de la democracia, no hubo, o sea, que dijeran, no, esto se modifica y se hace cargo Esta deuda es tuya, vení. Claro. Bueno, lo que sucede es
que cuando retorna la democracia con el gobierno de Alfonsín, el primer ministro de Economía, sí, de Alfonsín, dice, vamos a investigar la legalidad de esta deuda, ¿sí? Porque es muchísimo y es inviable que el Estado pague esto, ¿sí? Pero duró lo que un... Sí. Nada, ese proceso de investigación duró, se frenó y siguió la deuda. Y siguió la deuda, sí, como multiplicada por 6. Multiplicada por 6. De todo lo que venimos con la historia, estamos hablando en estos momentos de la deuda más grande que ha tenido el país hasta el momento. Sí. Es el gran proceso de endeudamiento argentino. ¿Sí? O sea, que la dictadura cívico-militar no solamente deja como consecuencias sociales muy severas, sino económicas brutales. Sí. Se produce el primer industricidio que se dice, pues cerrar un montón de fábricas, la acumulación de deuda es brutal. Sí. Las consecuencias de la dictadura militar son no solo brutales en términos de derechos humanos, sino que son brutales en términos económicos. El país ¿Vos viviste en esa época? ¿Cuántos años tenías? Está como yo en la radio, mira. No, yo sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo con esto de lo que dice el pelado del industricidio. Me acuerdo cómo era el tema de la publicidad, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Se empezó a promocionar lo importado. Entonces cerraron todas las fábricas. Por ejemplo, una publicidad que era muy conocida, te mostraban en la televisión, en esa época era TV y radio, ¿no? Y te mostraban que de una silla. O alguien compraba una silla, se sentaba en la silla, se rompía la silla, compraba otra silla y así. 20 sillas, todas se les rompían, eran industria nacional y entonces te decían que lo importado. Ay, no. Y así se destruyó la industria nacional. Sí. Y no era solo de que lo hemos vivido en carne propia porque acá en las zonas rurales todas las fincas quedaron abandonadas. ¿Ah, sí? Las cosechas, los pocos productores que podían seguir trabajando, no valía nada la producción, pero las fábricas no vos pagaban. Así ¿cómo los recordás como en lo más palpable? ¿Vos cuántos años tenías vos? Y yo he pasado la dictadura, cuando empezó la dictadura yo iba al colegio, a la primaria y terminó, yo estaba en la secundaria. Claro. Pero lo y que veías pasa así es que como la gente sin trabajo en tu casa. La dictadura termina en el 83, pero el coletazo duró hasta el 2000 y pico, el coletazo de las consecuencias de la dictadura se siguen pagando hoy en términos económicos. Claro, hoy. Sí, y sobre todo el ciclo económico termina eclosionando en el 2001. Es un ciclo económico que, bueno, que en esto siguiendo con el tema de la deuda, sí. Se sale de la dictadura con esa deuda fenomenal. Durante el gobierno de Alfonsín no es que se toma deuda, no se toman grandes cantidades de deuda, lo que sí sucede es que crecen exponencialmente los intereses porque no podíamos pagar. Argentina no podía pagar la deuda, ¿sí? Entonces había refinanciaciones y crecían los intereses, por eso hay un crecimiento de la deuda. Claro. Alfonsín no es que tome deuda, sino que no pagaba. Bien. Entonces eso hace que crezca también la deuda externa. El siguiente periodo de gran endeudamiento es la década del 90, donde para financiar el 1 a 1, Argentina emitía deuda a lo loco, digamos, y tomaba deuda con organismos multilaterales de crédito como el FMI. Con el que pilla. Con el que pillaba, sí, porque había que sostener, acordate que se tenía que salimos de la hiperinflación del último gobierno de Alfonsín y de la primera etapa de Menem, y vos tenés, se implementa el 1 a 1, y para sostener la paridad un peso, un dólar, necesitas tener dólares. Sí. ¿De dónde conseguí esos dólares? Y de la deuda, de tomar deuda. Se consigue de dos formas, vendiendo las empresas nacionales, como YPF, Aerolíneas Argentinas, la telefonía, digamos, las grandes privatizaciones, y la otra forma de obtenerla es tomando deuda, para sostener la paridad un peso, un dólar. ¿Sí? Y además un ciclo económico que ya venía del 76 en donde se termina de destruir la industria nacional. Lo importado, porque encima además teníamos un dólar que no teníamos un peso competitivo y sí le convenía a un montón de gente venir a vendernos a nosotros cosas desde afuera. Sí. Entonces se destruía lo local. Ese es terrible. Y la década del 90 es un gran proceso de acumulación de deuda, ¿sí? Bastante grande. Y después, en la época de la Rúa, que es donde termina de caer el modelo neoliberal en Argentina, se producen también grandes acumulaciones de deuda producto de las renegociaciones. Y además, por ejemplo, del blindaje.
El blindaje financiero es una toma extraordinaria de deuda que la lleva adelante Sturzenegger, que hoy es ministro. La lleva adelante Sturzenegger, digamos, y eso también termina duplicando la deuda argentina. Casi en el final del gobierno de la Rúa, la deuda rondaba los 350.000 millones de dólares. Wow. Si bien lo que charlábamos la otra vez no se mide en términos nominales, porque vos podés deber 350 y producís 800, Claro. está bien, Sí, pero sí. el problema es que en realidad debíamos... ¿Cuánto producíamos de Claro, en realidad PBI? la deuda representaba el 150% No, del PBI. ¿cuántos años de...? Es decir, 1 año y medio de todo lo que producíamos. Ay, Dios. Entonces, O sea, es como 1 año y medio trabajar gratis para pagar una deuda. todo el En- país, todo lo que produce el país, En- 1 año y medio. ¿En qué momento de todo esto aparece el famoso corralito que todos En hablan? el 2001. 2001. En el 2001. Argentina lo que tiene ahí es un proceso en donde se fugan los dólares. Los grandes bancos se llevan los dólares. Se viene la crisis. ¿Así? Así, Como si nada. Es un robo a mano armada. ¿Y qué pasó después con eso? Y nada, después se hizo un juicio, el Estado emite un bono para los tenedores de las personas que habían depositado dólares, digamos, Ujú. se les da un bono que era el BODEN 2012, en donde se pagaba con intereses, digamos, llegado el 2012, el Estado le iba a devolver la plata a los argentinos, y de hecho lo termina haciendo. Ah, bien. De hecho igual se paga como 2 veces el capital inicial. Sí. Fue terrible, los bancos se fugaron la guita. El capital financiero se chorea ¿Y los dólares. bancos que siguen hoy? Sí, siguieron. O los sea, bancos. y nadie, como que No, no lo pueden que estar peor, más mira, acá. te doy un dato sobre eso. No pueden estar más en este país por estafadores. No, todo siguió igual. Ay, Dios. Imagínate si el Sturzenegger era el que lleva adelante el blindaje y hoy es el ministro De economía. de No, perdón. de regulación del Estado. Ajá. Y una cosa que sucede es que los tenedores de dólares, ¿sí? En los Sí. bancos, las personas que tenían dólares le dicen, bueno, listo, te lo sacó el banco, listo. El Estado te emite un bono que Ujú. representa la cantidad de plata que tenés, ¿sí? Ujú. Los dólares. Y si lo sostenés a tu bono, dentro de 12 años te los vamos a pagar con intereses, Sí. ¿sí? Los bancos y los medios de prensa se pasaron durante años diciendo que esos bonos no los iba a pagar el Estado. Entonces, la gran mayoría de los tenedores de bonos, los ahorristas, se los vendieron a los bancos por la mitad de lo que representaban. Ay, no. El 80% de los tenedores de bonos los vendieron porque había tanta información que decían no te los van a pagar, no te los van a pagar, no te los van a pagar. Los bancos les bajaban el precio, entonces, por ejemplo, los compraban por el 30% del valor, por el 50% del valor. ¿Quiénes fueron a cobrar cuando el Estado argentino en el 2012 los paga? Y la gran mayoría eran los mismos bancos que habían hecho el corralito. No, no. Que habían sido los generadores del corralito. Ay, Es una no. locura. Es decir, solo el 20% de los cobradores La de complicidad, bonos ¿no? eran los verdaderos ahorristas. Bueno, estamos locura. quedamos en Bien. el 2001 que explotó 2001. todo, ¿no? Explota todo, sí, Explotó y todo. se produce lo que habíamos charlado en algún momento de la primera columna, que se produce el default. Sí. Argentina se declara en cesación de pagos, declara que no puede pagar sus deudas, ¿sí? Ajá. Que había pasado, recordemos, en 1890 con Juárez Selma. Ujú. Así que volvemos a declarar el default, Sí. nos volvemos a declarar insolventes, digamos, para pagar. Es la frase de Rodríguez Sá en el Congreso, diciendo, Argentina suspenderá inmediatamente el pago de la deuda externa. Entrar en default significa que otros no te van a prestar, ¿sí? Ya no pueden, no solo que no pagas, sino que además no te van a prestar, te quedas Claro. sin crédito. O sea, pero cuando te declaras en default, ¿sigues creciendo la deuda? Sí, la deuda ¿Los puede ser, intereses? sí, los intereses siguen creciendo. Ah. Vos lo que declaras es tu cesación de pago, Sí, es decir, pero no puedo pagar. antes los gobiernos anteriores tampoco pudieron ir pagando la deuda y Pero no se sí podían declararon. refinanciar, Ah, ¿y Sí cómo podían- refinanciar? ¿Con y- más dólares? con más intereses. Es como la voluntad de pago, Ah, digamos. entiendo. O sea, yo te digo 200.000 y te digo, no te puedo pagar, así que Renegociemos. renegociemos, Bueno, me subías el interés para... exactamente. Ah. Y así va andando. Es el famoso ciclo de deuda. Y en el gobierno de la Rúa, En el gobierno ya de Rodríguez Sá. Ah, de sí, Rodríguez Sá. donde están los 5 Estamos presidentes. en estos momentos, claro, a eso En quería el llegar. marco de los Estamos 5 en el presidentes en 5 una presidentes semana. que en una semana... Bueno, Sí, sí. ahí se declara el default. solo en Argentina pasa eso. Sí, bueno, en muchos países se declaran. Bueno, la cuestión es que ¿qué es lo que sucede? Argentina, al no poder tomar crédito y no poder pagar, bueno, entra en una situación de crecemos por nuestros medios, Sí. Ujú. ¿sí? Y entonces se inicia, porque además se inicia una devaluación ya con Dualde, se evalúa el peso frente al dólar.
Y eso genera, digamos, un efecto rebote en la economía y empieza a desarrollarse la economía, empieza a crecer. Eso es instrumentado, operativizado y profundizado con el gobierno de Néstor Kirchner. La Argentina acumula grandes reservas en el Banco Central y en el 2005 decide pagar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Va y la cancela. O sea, paga, la paga, la paga de pagar. La paga, contante y sonante. Una mochilita llena de morlac. Exactamente, así. Fue con una mochilita, el gobierno de Néstor Kirchner, fue con una mochilita, dice, ¿cuánto es? 9.800 millones. Listo, acá está, tome. Y le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Que está la famosa situación en donde Kirchner, en el Ministerio de Economía, había una oficina que era exclusiva del Fondo Monetario Internacional. Sí. Pero exclusiva. Claro, ya estaban ¿sí? Habían funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Mía, claro. Entonces el tipo fue hasta la oficina y le dice, muchachos, se van de acá. Hello. Hello. Goodbye. Goodbye. Nos vemos en Disney. Nos vemos en Disney. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Y lo otro que se hace también durante el año 2005, 2004, 2005, se produce una renegociación con los tenedores de deuda privada, ¿sí? Con los bancos internacionales. Sí. Argentina va, se sienta, renegocia la deuda y se produce una gran quita de intereses de la deuda. Kirchner dice, bueno, les queremos pagar, ¿sí? Eso antes de pagar. Claro, antes, pero una renegociación, digamos. Sí. Dice, bueno, nosotros tenemos voluntad de pago, ¿sí? Pero no te puedo pagar esta cantidad de intereses, es exorbitante. El capital sí, bueno, pero los intereses tampoco es muchísimo. Bueno, se produce una quita de intereses alrededor del 70%. Es una gran negociación que esa la lleva a cabo también Roberto Labaña, ¿sí? Bajo las órdenes de Kirchner. Ese es un proceso de desendeudamiento y de crecimiento del país. Claro. Que es la segunda vez en la historia en donde vamos y pagamos y nos desendeudamos. Te hago un comentario porque está ese comentario ha circulado durante mucho tiempo que dicen que Néstor Kirchner le puede pagar la deuda al FMI pidiéndole plata a Venezuela. ¿Qué tan? No es que no. Primero, lo primero que hace Kirchner es que la paga con reservas del Banco Central, que se da sobre todo, la acumulación de reservas se da sobre todo porque la tonelada de la soja está en alza, está casi a $600, el Estado Nacional recauda producto de las retenciones, ¿sí? Y puede hacer caja. De dólares. Puede juntar plata. Puede juntar dólares. Puede juntar dólares. Entonces eso hace que las reservas crezcan. ¿Sí? Lo que sí es real, que Argentina sí toma deuda de Venezuela, ¿sí? Pero para otra cosa. No para pagarle al FMI. La deuda. Okay, ¿sí? Lo que pasa además hay otra cosa. Venezuela, Argentina, acordate que entró en default. ¿Sí? Por lo tanto, nadie te presta. Claro. ¿Sí? Venezuela es uno de los pocos países que le presta a la Argentina. Estando en default. Argentina estando en default, Venezuela le presta. Bien. ¿sí? Y además, con Venezuela se da no solo la toma de deuda, sino se da un intercambio, sobre todo, digamos, el pedido de Chávez hacia el gobierno argentino, hacia el Estado argentino, es también en transferencia tecnológica. Es decir, que en la Argentina, que tiene niveles de desarrollo superiores a Venezuela en un montón de cosas, en un montón de especialidades, bueno, sobre todo en agricultura, Chávez pide que Argentina haga esas transferencias tecnológicas, de asesoramiento, un intercambio de mutua conveniencia. Bien, ok, continuemos. Perdón la duda, pero es un comentario que se hace, porque yo no particularmente, pero he estado en conversaciones donde se ha argumentado, no, pero el Kirchner pagó la deuda pidiéndole más deuda a Venezuela. Y no es así. No. Bueno, lo que está sucede bueno durante el gobierno de Kirchner es esto: se le pagó al Fondo Monetario Internacional y se renegoció con los tenedores de deuda privada para bajar los intereses. Para bajar la quita de intereses, digamos. ¿Eso ya en qué año se pagó? ¿En 2009? Y eso ya en 2005. No, 2005 la renegociación de la deuda y después ¿cuándo se pagó la deuda? En el 2005. Ah, en el 2005 sí, 2004 es la renegociación y 2005 Kirchner es la asumió en el 2003. En el 2003. O sea, tuvo 2 años ahí juntando. La juntó. Verde por verde. Y fue y la pagó. Bien. De hecho, coinciden con Lula para pagarle el mismo día. Ah, mira vos. Kirchner iba a pagarle, por ejemplo, no sé, un lunes. Y Lula lo llama y le dice, de verdad esto es así, le dice, escúchame, yo voy a pagar el miércoles. ¿Querés que vamos y paguemos los dos? Dale, ¿qué te pasa? No, la secuencia, Lula. Che, mira, tengo un avioncito y me queda un lugar. ¿Querés ir conmigo?
Vamos. No, No, te no, agarras el 2 por 1, o sea. poneme para el combustible y vámonos. Y vamos los dos a pagar. Bueno, Pela, Muy dale, bien, dale. pagar. Muy simbólico. Es también. re simbólico, ¿por qué sacarse de encima el condicionamiento económico? Esto desde el 76 en adelante, bueno, desde el 56, ¿se acuerdan? Sí, Desde el 56 que el Fondo Monetario influía sobre las políticas económicas argentinas. sí, Y sí. esta vez le dijeron, mirá, te pagamos y nosotros no Bien. nos Bueno, condicionas más. Libre de deudas, sin Fondo Monetario Internacional, espectacular, todo bien. ¿Cómo fueron los siguientes Bueno, años? ¿Cuándo volvimos a golpear la puerta Bueno, de nuestros ¿qué es lo que amigos? sucede durante este periodo? ¿Sí? Se produce un proceso de crecimiento económico, de crecimiento del PBI, por Sí. lo tanto la deuda externa representa muy poco del PBI. Representa el 30% del Producto Bruto Interno durante estos años, sobre todo y durante el periodo de Cristina Kirchner, ¿verdad? Que además parte de ese 30% era deuda intraestado, ¿sí? Hacia adentro, de organismos del Estado. Ujú. Sí, es que está contemplado, por ejemplo, la deuda que hay con ANSES o la deuda que tenía con el Banco Central, digamos, son organismos estatales. Ok. Bueno, el proceso de desendeudamiento dura hasta el año 2015, donde Argentina vuelve a la senda de la bicicleta financiera y de tomar deuda en el exterior. 2015 ¿Sí? con 2016 ya con ingresado el gobierno de Mauricio Macri. Pero, Ah, ¿y bien. por qué volvimos a caer en eso? O sea, si tenías todo en orden, no tenías un país endeudado, económicamente estábamos bien, ¿qué es lo que se hizo mal para que No, lo volviéramos que se a- hizo es, yo la otra vez expliqué que la deuda es un negocio de alguien. Alguien hace negocio con la deuda, ¿sí? Lo que se vuelve es a lo que contamos del año 76 de la bicicleta financiera y la especulación financiera en el año 2016 y eso significa tomar deuda. Bien. ¿Sí? Sí, Argentina había llegado en el 2015 a una etapa de estabilidad económica, ¿sí? Sí. Estabilidad pero Estamos josca. tenía problemas de financiamiento para seguir creciendo. Sí. Eso Claro. sí es real, ¿sí? Argentina no tenía tan abierto el mercado de crédito a nivel internacional y eso significaba que bueno, para determinados niveles de desarrollo, para seguir desarrollándote, necesitas tomar deuda para invertir en infraestructura, ¿sí? Claro. En el año 2016, Argentina vuelve al mercado internacional de crédito, pero no para el desarrollo, sino para el negocio de la timba financiera. De De nuevo. vuelta, para hacer la bicicletita, la de te traigo dólares, lo capitalista, el interés del 30%, me das un bono, al mes siguiente lo saco y me llevo 130 ¿Y dólares. esa plata que hacen, que de más se la dejan quién? El que hizo el negocio. Ah, no, el Estado no. No, es un capital privado. Wow, no me digas. Es el capital privado, digamos, es el negocio de la deuda. Bien. El negocio de la deuda. Y Argentina, ¿qué es lo que le sucede? En esa bicicleta, digamos, en el año 2018, se queda sin ingreso de dólares. Deja de ser rentable la Argentina, ¿sí? La Argentina se queda sin dólares, Ujú. se produce una recesión económica, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Volver al Fondo Monetario Internacional. Y en el año 2018, Argentina va y le pide 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario. 52 mil. Wow. 52 mil millones de Bueno, ¿y dólares. cuánto era nuestro Producto Bruto Interno ahí? Y ahí ya estábamos cerca del 50%. Ah, bien. Estaba creciendo. La relación deuda-PBI había crecido. Y imagínate con los 52 mil palos que le pedimos al Fondo Monetario, el salto que tiene. Bien, bueno, vamos. Bien. Pela. ¿Qué es lo que tenés ahí? Así La me hacen Argentina nota. vuelve a la senda del Fondo Monetario Internacional, vuelve, Sí. vuelve a tener altos niveles de endeudamiento. Durante el gobierno, después viene el gobierno de Alberto Fernández, se produce una serie de renegociaciones con capitales privados y con el FMI. ¿Sí? Argentina renuncia a cobrar 10 mil millones de dólares que faltaban de las transferencias, por eso la deuda es de 40 mil millones con el fondo. sí. Pero bueno, en el año 2023 volvimos de vuelta al ciclo de... Volvimos a endeudarnos. Sí. Y ahora volvimos a pedirle al Fondo Monetario Internacional. ¿Y actualmente la deuda de cuánto es? La deuda de hoy es de 400 mil millones de dólares, alrededor de 400 mil millones de dólares, y la representación es casi el 100% del PBI. Wow, un Es alta. montón. O sea, tenemos que elaborar montonazo. un añito año. gratis para pagarlo. Todo el Exactamente. país. Todo el país, todo, Sí. todo un año. Así que, Jorgito, Así que ponete Gracias. a puedes colaborar. empezar. Gracias, Eh, Javo. Sí, bueno, y los vencimientos Bueno. de deuda, bueno, es una crisis. Estamos No de vuelta digas en la nombres, que crisis. Estamos en veda electoral. Estamos de vuelta en la crisis de la deuda. Bueno. Volvimos a esa senda. Bueno, esta historia continuará, Sí. Continuará evidentemente. la deuda. Muchas gracias, Pelado, que terminó su historia de la deuda externa, loco. Bueno, larga la historia de la deuda Larguísima. externa.
Muy larga, pero bueno, en buena hora tener a alguien que lo sepa y que nos los cuente. La verdad que yo cero, estaba No, cero. la verdad que muy Sabía buena que, historia. que le debíamos a alguien, pero La- nada más que eso. Bueno, Vamos a escúchame. pedir que nos Le debemos a estaticen los resúmenes de las tarjetas de crédito. Yo voy a Claro, pedir que sí. si le perdonaron la deuda A Pérez Compán, a los Macri, a Pérez los Compán, Bulgeroni, la verdad, que no me a... la van a perdonar a mí. Que ¿Sabés soy una quién es el perejila. funcionario que lo hace? ¿Quién? Domingo Felipe Cavallo. Ah. Bueno, Sí. saludo a él. No, y pará, que me olvidé de una, que en el 2001, 2012 da la especificación asimétrica, que también es otra estatización de la deuda privada. Las grandes empresas argentinas que se habían también endeudado en el exterior, le dicen, bueno, no, como nosotros devaluamos, tu deuda, que está en dólares, le dice el Estado a las empresas, dice, vos te vas a quedar solo con la parte en pesos, ¿sí? Sí. Y lo otro lo vamos a pagar nosotros. En la especificación asimétrica Yo se el- produce la segunda estatización de la deuda privada. Yo el lunes le voy a caer a los del banco y le voy a decir, habla con el presidente de la nación que se ha hecho cargo de mi deuda. El Si te he Javo visto, me no te perdonó la deuda. Si te he visto no te conozco. Bueno, terminó Vamos. deuda externa.